Dado la función racional, queremos determinar el dominio de la función, completar una tabla de valores y luego graficar la función. Para encontrar el dominio de una función racional, queremos encontrar qué x valores debemos excluir del dominio. Y como la división por cero no está definida, queremos encontrar los valores x que hacen que el denominador es igual a 0. Así que establecerá el denominador igual a 0 y resolver para x. Pero antes de hacer esto, siempre es útil tener una función racional en forma factorizada. Así que vamos a factorizar tanto en el numerador como en el denominador. Así que si hacen factorarán en dos factores binomiales. Entonces, para el numerador, los primeros términos de los factores serían x y x, y luego queremos los factores de menos 3 que agreguen el menos 2, que serían menos 3 y más 1. Y entonces para el denominador, tendríamos x y entonces queremos encontrar los factores de menos 6 que añaden a menos 1 que serían menos 3 y más 2. Aviso cómo se simplificaría esta función racional, pero no queremos hacer esto hasta después de determinar el dominio. Mirando al denominador, aviso que si x es igual a más 3 o x igual menos 2, el denominador sería 0, lo que significa que tenemos división por 0. Por lo tanto estos valores deben ser excluidos del dominio. Así que el dominio es todos los números reales excepto x igual 3 y menos 2. Así que podemos decir todos los reales. Podemos utilizar este símbolo para números reales excepto x igual 3 y menos 2. Y entonces volviendo a la forma factorada de la función, porque 3x ascienden un a 0 del denominador y el numerador por este factor común, no tenemos un acinto vertical en x igual 3, tenemos un agujero en la función en x igual 3. Así que recordemos que tenemos un agujero en x igual 3. Ahora que sabemos esto, podemos simplificar nuestra función aquí y aquí. Eso simplifica el 1. Y como x igual menos 2x ascienden un 0 del denominador pero no el numerador, tenemos un acinto total vertical en x igual menos 2, que sería esta línea vertical aquí. Recuerde, un acinto total vertical es una línea que se aproxima al gráfico, pero no se cruza. Ahora, podemos realmente completar nuestra tabla de valores utilizando la función simplificada mientras recordamos, tenemos un agujero en x igual 3. Así que lo que hacemos ahora es usar el valor x donde el asíntoto vertical está en x igual menos 2, y colocar este derecho en el medio de la tabla. Y entonces seleccionamos valores que son mayores que menos 2 aquí y menos de menos 2 aquí. Y queremos saber cómo se funciona la función cerca del asíntoto vertical. Entonces, para el primer valor mayor que menos 2, seleccionaremos menos 1.5, y entonces por un valor menor de menos 2, seleccionaremos menos 2.5. Y a continuación usaremos menos 1 y 0. Y luego a continuación, usaremos menos 3 y menos 4. Ya sabemos en x igual menos 2, la función no está definida. Y ahora para ayudar a completar esta tabla, vamos a utilizar la calculadora gráfica. Así que primero, tipamos en la función simplificada. Antes de ir a la mesa, miremos el gráfico en la calculadora. Para la ventana estándar, pulsaremos Home 6 y puedes ver que tenemos un asíntoto vertical. El agujero no se muestra en el gráfico por dos razones. Primero, estamos gráficos en la función simplificada que no muestra el agujero. Pero incluso si graficamos el original, por el número de píxeles en la pantalla, no mostraría. Ahora para configurar la mesa, pulsaremos la segunda ventana. Comencemos en menos 4, y luego tenemos el cambio de tabla ser 0.5 por nuestros decimales en la tabla. Queremos independiente para estar automático, que es, por lo tanto pulsar segundo gráfico. Y ahora podemos encontrar todos los valores que necesitamos para completar nuestra tabla de valores. Por supuesto, podemos realizar la sustitución a mano, pero esto es un gran ahorro de tiempo. Empezando en x igual menos 4, aviso que y es 1.5, a menos 3, y es igual a 2, y a menos 2.5, y es igual a 3. Así tenemos 1.5, 2 y 3. Aviso en menos 2, tenemos un error porque no está en el dominio de la función.
y menos 1.5, tenemos menos 1, y menos 1, tenemos menos 0, y en 0, tenemos 0.5 que sería el intercepto y. Vamos adelante y plantee estos 6 puntos y vea si tenemos suficiente información. So será el intercepto y aquí, estaría aquí. Y luego tenemos, y. Ahora, hay una cosa más que debemos discutir antes de hacer un gráfico de esta función. También tiene un asímpoto horizontal. Para determinar el asímpoto horizontal, queremos ver qué valor aproxima la función a medida que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, significa lo que sucede con el valor de la función a medida que x aumenta o disminuye. Una buena manera de ver lo que está pasando es utilizar la característica de la tabla en la calculadora gráfica. Así que desplazamos hacia abajo para ver lo que ocurre al valor de y a medida que x aumenta. Aviso de que y está aumentando, pero realmente se está aproximando más un lo que significa, y es igual a un x-Siemens un asímpoto horizontal. Y lo mismo es verdadero cuando x disminuye en el otro lado de menos 2. Aviso el valor y otra vez se acerca más 1. Así que tenemos un asímpoto horizontal igual aunque de nuevo es muy útil para dibujar un gran gráfico de la función. Otra manera de determinar este asímpoto horizontal es aviso de que el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Por lo tanto el asímpoto horizontal sería la relación de los coeficientes líderes. Desde partido por 1 x-Siemens igual a 1, y igual a 1 como asímpoto horizontal. Así que ahora, vamos a seguir adelante y dibujar el gráfico. De nuevo, va a acercarse a este asímpoto vertical y asímpoto horizontal. Pero recuerda tenemos un agujero en x igual 3, por lo que hacernos una pausa aquí, y hacemos un agujero y luego continuemos nuestro gráfico. Y entonces para la pieza a la izquierda, pasa a través de estos 3 puntos que se acercan a los asíntotas. Y otra vez la ecuación de este asímpoto vertical fue x igual menos 2. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.